noches, bienvenidos hijos del rock, os saludan los aliados de la noche. Bienvenidos, gracias por estar aquí, vuestro impulso nos hará seres eléctricos. We will rock you. A los hijos del rock and roll, bienvenidos. Buenas noches, bienvenidas hijas del rock, os saludan los aliados de la noche. Bienvenidos, gracias por estar aquí, vuestro impulso nos hará seres eléctricos. We will rock you. A los hijos del rock and roll, bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos hijos del rock, os saludan los aliados de la noche. Bienvenidos, gracias por estar aquí, vuestro impulso nos hará seres eléctricos. We will rock you. A los hijos del rock and roll, bienvenidos. Los hijos del rock and roll, bienvenidos, welcome, willkommen, ongi etorri denoi, eskerrik asko etortzeagatik, bienvenidos, bienvenidas a la gala del deporte navarro. Haced deporte porque si no podéis acabar siendo algo así como yo. Tribu Bembe, eskerrik asko. Y como bien nos han cantado, qué buen arranque hemos tenido. Nos ha encantado muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a esta celebración del deporte de Navarra. ¡Bienvenidos! ¡Yeah! Que me he venido arriba, que me he venido arriba. ¿Te has venido arriba, sí? Ya lo siento que me he venido arriba. Es que yo oigo ya un poco de rock y me vengo arriba. Fiestaca, hoy hay fiestaca. Hay fiesta. Rock and roll, Sí. rock and roll. Mira que me he venido vestido para la ocasión, que esto lo llevo yo en las grandes ocasiones. Conciertos de Metallica, de Berry Charrac, Sí. del Fari, grandes Sí, sí, sí. artistas. A ver, todos los estamos- grandes. Claro que sí, los Sí. grandes. Y hoy estamos en la Gala del Deporte con fiestas, música, Oye, premios espera. que entregar, Sí, pero galardones. lo de que venía Rosalía eso, Malamente. malamente no, que no va a venir. Hoy no va a ser. Bueno, pero va a haber fiesta, ¿eh? Va a haber fiesta. Lo que no sé es si la gente está preparada. ¿Estáis preparados? ¿Are you ready? Bueno, bastante sí. Bien, sí, pues sí. Pero eso lo vamos a dejar para luego. Luego vamos a tener tiempo para brindar por todos ellos y por todas ellas. Pero ahora, vamos a ver, vamos a reconocer los méritos deportivos logrados en el 2019. Eso es. Así que, arratsaldeon guztioi, eta ongi etorriak izan Nafarroako kirolaren festa honetara. Eskerrak eman nahi dizkizuegu, gurekin egoteagatik. Saludamos especialmente a Inmaculada Jorío, vicepresidenta primera del Parlamento, Rebeca Esnaola, consejera del Departamento de Cultura y Deporte, Miguel Ángel Pozueta, director gerente del Instituto Navarro del Deporte, Primitivo Sánchez, subdirector del Deportes del IND y otras autoridades que nos acompañan. El 2019 nos ha vuelto a hacer vibrar
y sobre todo celebrar por todo lo alto los éxitos del deporte navarro, como vamos a comprobar esta tarde-noche aquí. De la mano del Instituto Navarro del Deporte vamos a reconocer el esfuerzo y los logros conseguidos a nivel desde el servicio municipal hasta deportistas a nivel individual. Y recordar que todos los galardones que entreguemos hoy han sido propuestos por la sociedad en Navarra en general y concretamente también por agentes deportivos. Las candidaturas fueron valoradas por un jurado formado por casi una veintena de expertos, representantes del Instituto Navarro del Deporte, de entidades locales, de federaciones y entidades deportivas, universidades y medios de comunicación. Queremos reconocer también lo difícil que lo ha tenido el jurado y valorar su implicación. Eso es. Gaur banatuko ditugun sariek arrakasta azpimarratzen dute kirol emaitzen ikuspuntutik, baita erakutsitako balioen arlotik ere. Resultados y valores transmitidos a la sociedad y que hoy reconocemos en esta fiesta. Como también lo hace la Fundación Miguel Indurain Fundazioa, ofreciendo su apoyo al deporte navarro de diferentes maneras. Desde las ya tradicionales becas por resultados hasta nuevas formas de ayuda como el programa de corresponsabilidad familiar, los proyectos de estructuración del fútbol, el baloncesto y el balonmano femenino navarro o el trabajo por valorar el deporte adaptado como se merece. Además, la gran familia de la Fundación Miguel Indurain Fundazioa tiene una meta, una cumbre que tenemos a la vuelta de la esquina y son los Juegos Olímpicos de Tokio. Así que un fuerte aplauso tanto para la entidad como para nuestros y nuestras deportistas ya clasificados y los que a buen seguro lo hagan en los próximos días. ¡Fuerte el aplauso! ¡Chalo Barabás! Voy a ver a un chaval de Pamplona que se ha empeñado en llegar a Tokio, saltando. Come bien y vuelve a intentarlo mañana. En la Ravide, viendo cómo entrena Izaskun. Bueno, Sergio, Dime. que nosotros también podemos clasificarnos para Tokio todavía. ¿De verdad? Estamos a tiempo. Bueno, yo tengo que decir que el año pasado me siento muy mal porque el año pasado yo quería presentarme a lo de curling, no sé si alguien lo recordará. ¿Nadie? Y me dejasteis solo. Ya sé que lo de la mopa ya no se lleva, el daño que ha hecho el rumba, ¿eh? ¿Entendéis? Bueno, Pero yo prometo que este año también voy a intentar ir a las Olimpiadas, ¿eh? Vale. Eso es verdad, ¿eh? Por ejemplo, lanzamiento de chapela, ¿te pega? Te veo en lanzamiento de chapela. Oye, o si no, no sé si lo habéis hecho, lanzamiento de hueso de aceituna, ¿lo habéis hecho alguna vez? ¿Alguna? Lanzamiento de chupete, chancleta, móvil, ¿no? Rabiosa, mira, de rabiosa. Mira, rabiosa me estás poniendo tú a mí. Vamos a seguir, Vale. que tenemos mucho que hacer todavía en esta celebración de hoy. Guazen 2019ko Nafarroako kirol sariak banatzera. O sea, vamos a lo importante. Vamos a celebrar este gran año que fue para el deporte navarro 2019, premiando a diferentes protagonistas con esta escultura muy navarra también, que la podréis ver más cerquita La veréis enseguida. después, ¿vale? Se trata de la obra de Joseba Goldaratz, ganadora del concurso de jóvenes creadores, denominada Tipi Tapa. Busca representar la idea de superación plasmada en diferentes planos ascendentes, como es sin duda el camino hacia el éxito. Y vamos ya con los reconocimientos. Vamos a nombrarlos, a verlos en acción y después dos autoridades del deporte navarro, que ellos sí que conocen de primera mano las Olimpiadas, nos acompañarán en el escenario para entregar los galardones. El reconocimiento al mejor servicio deportivo municipal o de mancomunidad de 2019 es para el Servicio Deportivo Municipal de Tudela. En el año 2019, el Ayuntamiento de Tudela ponía en marcha un programa para convertirse en una ciudad saludable, en el que destaca el proyecto Suma Pasos Tudela, cuyo objetivo es minimizar los efectos del sedentarismo. Además, en las instalaciones municipales de la capital ribera se han celebrado 1000 encuentros deportivos al año, sobrepasando en 2019 las 500.000 utilizaciones, y han celebrado el Campeonato de España de 10 kilómetros en ruta. Atentos. Para el Ayuntamiento
Departamento de Tudela es un orgullo, y sobre todo este premio, quien lo debe recibir y para quien está dirigido es para todas aquellas entidades, organizaciones, asociaciones y clubs que trabajan por el deporte base, que trabajan por los chicos, las chicas, los niños y niñas de Tudela y sobre todo de toda la Ribera, para fomentar un aspecto tan importante y necesario como la vida sana y el deporte. El estado de salud está ahora mismo en su pleno apogeo, un pulmón muy grande para la ciudad, con más de 30 disciplinas deportivas, tanto a nivel de equipos, federación y actividad dirigida. Entonces yo creo que es un momento muy bonito para el deporte, porque hoy por hoy el deporte se ha convertido en salud y eso es importante. Chalo Berobat, un fuerte aplauso. Eta orain 2019ko babesle onenaren izena azpimarratzera goaz. Momento ahora de poner en valor también el papel de otro agente importantísimo para el deporte navarro, los patrocinadores. Eso es. Amaya Sport es una empresa comprometida con nuestro deporte y colabora con diferentes proyectos importantes, entre los que destaca especialmente el patrocinio al patinaje de San Antonio. Vamos a conocer mejor su historia. Para nosotros significa una gran alegría. Es un reconocimiento al gran esfuerzo realizado en patrocinio deportivo. Además, como nosotros somos navarros y la empresa fabrica la mayoría de los productos deportivos aquí en Navarra, tenemos especial cariño a los deportistas navarros y nos gustaría mucho seguirles acompañándoles durante muchas décadas. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso también para Amaya. Amaya Sport. Zorionak. Zorionak Amaya Sport. Guazen proiektu berritzailearen saria iragartzera. En la categoría de proyecto innovador se trabaja por dar el reconocimiento y la importancia que merece el colectivo arbitral desde las categorías inferiores hasta la élite. La iniciativa denominada Arbitraje Participativo de la Federación Navarra de Baloncesto hace partícipes del arbitraje a los deportistas en edad escolar. Y ya veréis, vamos a ver, qué bien se lo pasan. Adelante. Para nosotros es un orgullo este galardón porque ha supuesto un trabajo en equipo de mucha gente, entrenadores, coordinadores, árbitros, escuelas, padres. Entonces para nosotros es un orgullo, por un trabajo en equipo. El programa de arbitraje participativo se caracteriza por implicar a todas las partes, desde familias, jugadores, entrenadores y la federación, que ha hecho una apuesta muy fuerte por un proyecto que creemos que es innovador. Hemos desarrollado el trabajo con el eje transversal de dignificar la figura arbitral. Es un proyecto muy educativo, donde los padres empatizan, se ponen en la figura del árbitro, los jugadores aprenden integralmente lo que es técnica y lo que es compromiso, y luego resalta los valores éticos, la honradez, el trabajo en equipo, el compromiso, la responsabilidad. Chalo Berobat. Chalo Berobat, bye. Merecidos aplausos, de verdad, para este gran proyecto. Y momento ahora para recalcar los valores que el deporte navarro, sus éxitos y sus esfuerzos, trasladan a nuestra sociedad.
Recordamos que este galardón ha sido elegido, como en años anteriores, por votación popular a través de la web del Instituto Navarro del Deporte y es para el proyecto Con otra mirada, de gimnasia rítmica del campo de deportes La Reina. Vamos a conocer a estas campeonas. Para un club es importante siempre recibir un premio. Si además es un premio a los valores, pues esto todavía tiene más grandeza. Nos han dado el premio a valores y encima, como dices tú, es popular, o sea que la gente nos ha votado. Esto todavía para nosotros tiene un valor añadido. La gimnasia rítmica adaptada es gimnasia rítmica, lo que pasa que a un ritmo pues más lento, adaptado a las capacidades de cada una de ellas. Pero en realidad es gimnasia rítmica, no vamos a llegar a tener unas dificultades como se requiere oficialmente, por así decirlo, pero sí muchas de ellas las vamos a poder llegar a conseguir. Con otra mirada. Chalo Berobat. Bueno, vamos a necesitar ayuda para entregar los galardones, estos merecidos galardones, y quién mejor que alguien que conoce, que conoce de cerca las Olimpiadas. Vamos a pedir a Miren León y Mari La Cruz que suban al escenario, por favor. Fuerte el aplauso. Os contamos... Bueno, sobran las presentaciones, pero vamos a contaros un poquito más sobre ellas. De Miren León, podemos decir que participó en Juegos Olímpicos de Sydney 2000, consiguiendo diploma por su 7ª posición. Fue campeona de España senior en varias ocasiones, también de Europa en junior, y fue galardonada como mejor deportista femenina hace 2 décadas. Además, en 2019, mención de honor al mérito deportivo del Gobierno de Navarra. Buen currículum. Muy bien. Y bueno... Mari La Cruz también estuvo en las Olimpiadas de Sydney de 2000 y fue titular, defensa titular en todo el torneo. También le conocemos por haber participado en Osasuna, Athletic Club de Bilbao, Español, y tiene la medalla de plata de esas Olimpiadas de Sydney. Fuerte el aplauso, Chalo Berobat. Dos invitados de lujo, ahí están, para dar el merecido homenaje a los y las protagonistas que vamos a recordar. Citaremos la categoría del galardón, quiénes lo van a recoger, subiréis, haremos la foto, un aplauso para la posteridad y volveréis para dejar sitio a los demás galardonados. ¿De acuerdo? Así que vamos a por el primer galardón de esta noche, que lo recogen en nombre del Ayuntamiento de Tudela Alejandro Toquero, alcalde de Tudela, e Irune García, concejala de Deportes. Les va a hacer entrega Miren León. Acérquense, por favor. Mira, mira qué paso, el paso Rivero, ahí está. Saludable. Es así. Las instituciones y agentes deportivos riberos, de nuevo protagonistas en el 2019, reconociendo en concreto al Ayuntamiento de Tudela por ese ambicioso programa. Poneros aquí en el puntito rosa, eso, ahí la foto. Y vamos con la empresa patrocinadora más destacada de 2019. Es Amaya Sport, se lo va a entregar Mari La Cruz y lo va a recoger María Victoria Esquiroz y Cristina Ruiz. Recordamos el gran papel de Amaya Sport por su trayectoria de apoyo a nuestro deporte en diferentes disciplinas y ese impulso que sigue ofreciendo a equipos como Patinaje San Antonio. Ahí están. Muy bien, ¿eh? Serio, ¿no? Gracias. Ahora la foto, por favor. La foto por aquí. Mira, aquí. Al puntito no rosa. Al puntito Al rojo. puntito rosa. Eso es. Ahí.
El reconocimiento al mejor proyecto innovador lo van a recoger de manos de Mire León, Pablo Bretos, presidente de la Federación Navarra de Baloncesto, y Aitor Valencia y Nora Montes, quienes han participado en el proyecto. La Federación Navarra de Baloncesto, esta temporada 2000... Sí, aplaudan y ahora os cuento un poquito más. Sí. Adelante. Eso es, adelante. Baloncesto y arbitraje Ponían de la mano. Exactamente, el proyecto interesantísimo, arbitraje participativo. Reciben el galardón. ¿Venís por aquí para la foto? Y sonreír, sobre todo vosotros dos, Mira, sonreír, sonreír. Ahí en este... Vamos. Eso es. Sácate la capucha, hombre. De verdad. Muchísimas gracias. Es que ricasco. Y el premio a los valores deportivos lo va a entregar Mari La Cruz y recogen, atención, el equipo completo, una ovación para Sandra Pérez, Nerea Díaz, Lorea Garatea, Inés Allí, Ángela Álvarez, Alba Salazar, Ollane Romeo, Maite Maestu, Irene Arguiñano, Mariana Hurtado, Javier Teruel, Isabel de Biurrun, Paloma Larragueta y Edurne Goicoechea. Hola, ¿cuántas? Mira. Aquí están en representación ven conmigo. del campo Mira qué premios van a dar. de deportes La Reina. Pero qué maravilla, todo el equipo tenemos aquí. Todo el equipo. Adelante, adelante. Oye, colocaros para... que igual estamos gritando mucho. Igual sí, igual sí. De verdad. Colocaros, vamos a ponernos para la foto. Mira, aquí hay un punto rosita. Poneros para un la punto foto. rosa. Aquí, mirad. Aquí hay un punto rosa y ahí es donde hay que ponerse para la foto, ¿vale? Eso es. Mira. Un galardón en agradecimiento Mira, yo me también quito mejor. a los valores trasladados a nuestra sociedad en este premio con esta otra mirada que nos aportan. Sonreír, sonreír. Mirar. Oye. Preciosa foto. Muchísimas gracias. Es que ricasco. Saludar. Eso es. Saludar. Vamos a saludar todos. Oye, qué pasada, ¿eh? Vamos a quedarnos 10 minutos aquí, ¿te os parece? ¿Nos quedamos 10 minutos? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Sergio. Yo. ¿Tú cómo te llamas? ¡Javier! Javier, pero que te iba a dejar el micro, Javier. Claro. ¿Quieres decirles algo, Javier? ¡Hola! Hola. Oye, muchísimas gracias, que vamos a seguir entregando los premios, ¿vale? ¿De acuerdo? Sí, estoy emocionado. Yo también estoy emocionado. Hombre, muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias. Por Oye, aquí, por aquí. por aquí, Vamos a salir Javier. por aquí. Espera. Vamos a salir. Maite, ven aquí. Ah, espera. Maite, ¿qué pasa? Es que es mi sobrina y esto es cierto, ¿eh? Ah. Maite, que no me... Maite, Javier, que no... Ponte aquí que te vean. Javier, que no me había dicho nada, Maite, de esto. ¿No me habías dicho nada? Me gusta gimnasia rítmica. Sí, ya no me cambies de tema, Maite, ¿me entiendes? Que no me habías dicho nada que te iban a dar un premio. Que no sabía yo nada. Bueno, te voy a pedir una cosa. Cuando vayamos a casa, ¿me enseñarás a dar volteretas? Sí. Gracias, Maite. Un fuerte aplauso. Vamos, artistas. Gracias. Vamos a ver. Bueno, Javier, luego nos vemos. Luego nos vemos, ¿vale? Luego saldremos para la foto, ¿vale? Muchísimas gracias. Soriona. Vaya equipazo, ¿eh? Equipazo. Vaya equipazo. Vaya equipazo, ahí están. Oye, prepararos, no sé, para Tokio, ¿cómo lo veis, chicas? ¿Tokio? ¿Alguien me recibe? ¿Tokio? ¿Tokio no lo veis? Sí, vale, pues luego hablamos, ¿vale? Luego hablamos. Bueno, muchísimas inolvidable. gracias. Sí. Muchísimas gracias a vosotros también. Gracias también. Luego os a Mari esperamos La para Cruz la foto final. y a Miren León. Inolvidable estos protagonistas del 2019. Así es, así. Oye, ya he pensado, hemos comentado antes, modalidades nuevas que pueden participar. Ya sabes que este año el breakdance, que todo el mundo habéis hecho alguna vez en la intimidad, en el espejo,
Sí, este año va a estar en las Olimpiadas. ¿Lo sabíais? Pero yo voy más allá todavía. Yo voy con algo más novedoso. Yo voy con el fútbol freestyle. Bueno, ¿y eso qué es? ¿No sabes lo que es? Yo tampoco, pero tengo un entrenador. Yo tampoco, pero tengo un entrenador. Señoras y señores, van a alucinar como pepinillos. Creemos que ya lo tenemos preparado. Pido un fuerte aplauso para David Crespo. You said that we would always be. Without you, I feel lost at sea. Through the darkness, you'd hide with me. Like the wind, we'd be wild and free. You said you'd follow me anywhere. But your eyes tell me you won't be there. I gotta learn how to love without you. I gotta carry my cross without you. Stuck in the middle and I'm just about to figure it out without you. And I'm done sitting home without you. Fuck, I'm going out without you. I'm gonna tear the city down without you. I'm going Bonnie and Clyde without you. Now I'm running away, my dear, from myself and the truth I fear. My heart is beating, I can't see clear. How I'm wishing that you were here. You said you follow me anywhere, but your eyes tell me you won't be there. I gotta learn how to love without you. I gotta carry my cross without you. Stuck in the middle and I'm just about to figure it out without you. And I'm done sitting home without you. Fuck, I'm going out without you. I'm gonna tear the city down without you. I'm going Bonnie and Clyde without you. Bueno. David Crespo. David Crespo. Impresionante. Oye, impresionante. Mañana empezamos a entrenar, ¿vale? Tempranico, a las 11:30, ¿vale? Venga. Vaya Sí. entrenador te has echado. Yo no sé si te veo a ti. Espera, y si necesitas algo en plan Oliver y Benji, le llamas a Holly, ¿vale? Bueno. Antes viene tu Rosalía, mira lo que te digo. Bueno, vale. Exactamente, malamente. Pero vamos a continuar con los galardonados, que fueron protagonistas en 2019, y comenzaremos por la federación más destacada. La Federación Navarra de Balonmano conseguía en categoría femenina el Campeonato de España de Selecciones Infantil y el Subcampeonato Juvenil de Valladolid. Colocaba a 5 selecciones en la máxima categoría. Además, su proyecto de estructuración del balonmano femenino con la Fundación Miguel Indurain Fundación A, buscando que las mujeres navarras tengan un itinerario completo en nuestra comunidad, es pionero en el Estado y recoge ya sus frutos, al igual que su programa de tecnificación del balonmano femenino. Desde la Federación
Federación Navarra de Balonmano estamos muy agradecidos a este galardón que se nos ha concedido. Es un reconocimiento al trabajo de nuestras selecciones en el año pasado, en el que obtuvimos la medalla de oro en la categoría infantil femenina y la medalla de plata en la categoría juvenil femenina. Es el reconocimiento al trabajo que se viene realizando desde los clubs y de todos los entes del balonmano, clubs, técnicos, entrenadores, directivas y de la propia dirección técnica de la Federación Navarra de Balonmano. Ahí está, fuerte el aplauso. Fuerte aplauso. Y en el apartado de equipo masculino protagonista del 2019, el jurado ha otorgado el galardón al Club Navarro de Esgrima por su ascenso a Liga Oro, donde compite este curso con los 10 mejores del Estado, tras ser campeón la temporada pasada. Espera, lo tengo que hacer. Dice, ¿cómo se llama el deporte este que me da mucho miedo? Ese deporte que da miedo, que el deporte este que se pone una máscara y con una espada. Esgrima. Y dice, no, es miedo. Bueno, Pues, vale. Había que meterlo. Había que meterlo. Lo siento, lo siento. A mí me ha gustado, Vale, me ha gracias. gustado. Pero vamos a conocer la receta del éxito. ¡Vamos allá! Del Club Navarro de Esgrima. Este galardón para el Club Navarro de Esgrima supone una alegría enorme porque es el premio a un equipo, en este caso el masculino, que ha ascendido a División de Honor, pero también es un premio a todo el club que ha conseguido llegar a la Liga Nacional. Para un deporte minoritario como el nuestro es un espaldarazo y la oportunidad de que mucha gente en Navarra conozca nuestro deporte. Es un deporte que se cree elitista cuando no lo es un deporte que en ocasiones se cree peligroso cuando no lo es y que da muchísimas satisfacciones a los niños y a las niñas que lo practican. Fuerte el aplauso, Chalo Berobat. Y vamos del éxito masculino por equipos al femenino con otro maravilloso ascenso, el del equipo femenino de gimnasia rítmica del Servicio Municipal Lagunac, equipo campeón del Campeonato de España Senior de Conjuntos celebrados en 2019 en Zaragoza. Otro triunfo labrado a base de duro trabajo y compromiso de la gran familia de la escuadra Barañaindarra. Vamos allá. Este galardón supone un reconocimiento a todos estos años de trabajo, no solo a esta temporada, a todas las personas que han estado involucradas en este equipo y a reconocer también el esfuerzo que conlleva esta actividad, este deporte. Para la gimnasia rítmica como deporte minoritario, pues darle más visibilidad, más difusión y para Lagunac en concreto, pues que se apunten más niños y niñas a este deporte y que vaya creciendo cada vez más. Ahí está. Un fuerte aplauso. Y hecho el llamamiento. Hecho el llamamiento que se apunten más chicos y más chicas a la gimnasia rítmica, ¿vale? Urrengo saridunak ere albisteun pila protagonizatzen ari dira egun hauetan. Klub honenaren kategorian mugak gaindituko ditugu urrengo kirolariei esker. En la categoría de club más destacado tenemos a Ibili Kirolak.
Es el primer club navarro en categoría adaptada en generar una escuela deportiva de pádel silla con la que compiten a nivel nacional 4 personas. Cuenta con el campeón de la Copa de España 2018, Sergio Pozos, o Pablo Blanco, campeón de España de paraescalada en la modalidad del brazo amputado en 2019. Además, realiza labores de visibilización del deporte adaptado y apoyo a campañas del Instituto Navarro del Deporte. Ha creado diferentes campeonatos como el Open Ibili Kirolak de tenis de mesa, así como los campeonatos de billar y dardos adaptado. Guazen ezagutzera. Guazen. Para Ibili Kirolak, el hecho de que nos concedan este galardón, la verdad que es una alegría muy grande porque no estamos acostumbrados a recibir este tipo de galardones y precisamente lo que queremos es fomentar el deporte en las personas con discapacidad física y sobre todo mandarles el mensaje de que que se quiten el miedo de hacer deporte. Ibili Kirolak es un club deportivo creado por personas con discapacidad para personas con discapacidad. Lo que queremos es fomentar la vida activa bien a través de nuestras escuelas deportivas como en diferentes eventos puntuales que podamos organizar. Kriston poza guretzako ze azken finean ez gaude horretara ohituta eta guk jendeari transmititzen nahi diguna da guk ez dugula inolako mugarik gure kondizio fisikoarengatik. Ez dago mugarik! Bueno, pues ahora toca lo que toca. Vamos a llenar el escenario con las personalidades para que nos ayuden a recibir a los galardonados y a las galardonadas, al igual que los protagonistas anteriores, para que sientan el reconocimiento de toda la sociedad navarra. Inmaculada Jurío, vicepresidenta del Parlamento de Navarra, Miguel Ángel Pozueta, director gerente del Instituto Navarro del Deporte, y Primitivo Sánchez, subdirector de Deportes del Instituto Navarro del Deporte. Mesedes, txalo bero bat, haientzat. Vamos allá. Acérquense. Aquí los tenemos. Con su ayuda vamos a entregar el galardón correspondiente a cada categoría. Nos consta que todas las autoridades que van llegando al escenario, que están ya aquí, conocen de cerca las gestas y el trabajo diario de sus protagonistas. Ahora les vamos a hacer un test con preguntas de todos los deportistas navarros. No. Era broma. Van a saber más que nosotros, eso te aseguro. Eso sí, era broma. ¿Qué decir el papel tan importante que juega toda y cada una de las instituciones que representan en su apoyo a nuestro deporte? Eso es. Primitivo Sánchez, subdirector de Deportes del Instituto Navarro de Deporte, va a hacer entrega del galardón a Federación más destacada del 2019, a Federación Navarra de Balonmano. Recogen Andrés Garde, presidente, y Jesús Aranaz, presidente de honor. ¿Dónde estáis? Un fuerte aplauso. ¡Vamos! Ahí está, y vamos a la foto. Vamos a la foto por aquí. La marca rosa. La marca. La hemos marcado. Aquí tenemos una Está marca ahí. para hacer la foto. Eso es. Ya van aprendiendo, es que claro, Sí, no, claro. hay que ver la marca rosa. Muchísimas Muchas gracias. Vamos a continuar. Continuamos. Y es el turno de Miguel Ángel Pozueta, director gerente del IND. También conoce de cerca al equipo masculino más destacado de 2019. Van a recoger el reconocimiento en nombre del Club Navarro de Esgrima, Yago Navarro, Íñigo Elizari y John Duque. Ahí están, elegantes. Muy elegantes. Yo veo que sí. Enhorabuena. Y a la foto. Y al punto rosa. Al punto rosa. Ahí está. Ahí están.
Muchísimas gracias, eskerrik asko. Muchas gracias y continuamos. Momento ahora para reconocer el inolvidable 2019 del equipo femenino de gimnasia rítmica del Servicio Municipal Lagunac. Y de nuevo el director gerente del Instituto Navarro del Deporte, Miguel Ángel Pozueta, va a entregar el galardón al equipo y lo van a recoger pues, todos los componentes del equipo. Estíbaliz Garriz, Ane Ari, Ana Ibáñez, Andrea Herrero, Vega Cigudosa y Ander Olcoz. Ahí están. Enhorabuena, chicas. Fijaos cómo se han quitado el moño. ¿Qué pasa con el moño? Hoy no era de moño, ¿no? Guapísimo. Se han puesto muy bien para la foto, están estupendas. Bien. Vamos a la foto. Para la posteridad. Muchísimas gracias. Eskerrik asko, Ander, chicas. Bueno, y si hay un club en nuestra tierra representativo de ese valor de superación del que presumimos en todo el reporte navarro, es Ibili Kirolak. Va a entregarle el galardón la vicepresidenta primera del Parlamento, Inmaculada Jurío, y lo va a recoger Joaquín Redín y Teresa No. A ver. Por aquí los tenemos. Fuerte el aplauso, aparece por detrás Joaquín Redín y por delante Teresa No. Estago Mugarik. Un poquito más para adelante. Guapos. Mila esker. Muchísimas gracias. Protagonista guztioi, zuei ere, muchísimas gracias. Luego les pediremos que suban otra vez. Hay que hacer deporte, ¿de acuerdo? Luego se lo pediremos otra vez. Eta sorte on 2020 urte honetan ere bai. En esta fiesta, Sergio, Sí. está el listón muy alto. Muy alto. Y lo va a demostrar así también el siguiente artista. Yo no sé si necesitan irse poniendo una plataforma. Sí, vamos a ir colocando esto, no sé si lo habéis visto alguna vez. Ahí vienen, mirad. Ahí vienen. Los chicos de Baluarte. Porque el siguiente artista que tenemos es un artista internacional. Sergio, Cuidado, espera cuidado. que voy a ponerme aquí, así. Es un artista internacional, ha estado con compañías australianas, canadienses. Sí. Trabaja en danza, teatro, circo, especializándose en equilibrio. Bueno, todo esto que lo he visto yo en internet me he enganchado totalmente. Yo no lo Vais a ver conocía. qué maravilla. Desde el 2011 creó su propia compañía, Sí. Zen del Sur, y ahora creo que sí estamos preparados para recibir a Antonio Vargas. Un fuerte aplauso. ¡Fuerte el aplauso!
the cries, but you wouldn't dry my tears away. So now, Antonio Vargas. Yo me he quedado alucinado. Bueno, bueno. Y lo bien que le quedan los pantalones. Te iba a decir, hay que fijarse en los impresionante. detalles, ¿vale? Pena el cuerpo que tiene, te iba a decir, pero bueno. Ya. Nos llevamos o alguien se anima. ¿Nos llevamos la plataforma? Venga. ¿Nadie? Gracias. Yo me he quedado con la vuelta. Me he quedado con la boca abierta. Se me ha olvidado hasta lo de ¡Rosalía! Madre mía. ¡Tra! ¿Ya se ha dormido? ¿Quién era el de Tra? Vale. Ahora. Pues estamos Malamente, atentos, ¿vale? Malamente. Venga. Se me Bueno. había olvidado, sí. De todas maneras, no sé qué hacer contigo, Sergio. Se me ha olvidado el rock. ¿Pero para qué dices eso? Ahora ya, mira, no sé qué hacer contigo, me dices y me viene a la cabeza. ¡No sé qué hacer contigo, Augusto! Ya. ¡Ay! Ya veo que contigo no hay tregua, ¿eh? Bueno, sí. Bueno, vamos con el broche final de galardonados y galardonadas en el plano individual en 2019. Bueno, ahí me viene el rock y digo... We are the champions, my friend. We'll keep on fighting to the end. ¡Wow! Te has venido arriba tú, Perdón. Sí, que estamos Pero el que tenía que hacer el idiota era yo. Es que me vuelvo loca con Queen, que es que... Vale, pero bueno, vamos a seguir. Vale. Porque tenemos los siguientes galardonados que la temporada de nuestro colectivo arbitral de técnicos y técnicas y deportistas individuales
que no necesitan de nuestro arte, No Sergio. lo necesitan, no. Pero sí del reconocimiento de toda nuestra sociedad, en concreto el colectivo arbitral que desde hace años lleva trabajando en la sombra sin querer ser protagonista, pero llegando también a lo más alto en cualquier deporte que imaginemos. De ahí el estreno de esta categoría de galardones en esta gala. El jurado no ha tenido ninguna duda de que nuestra siguiente protagonista encarna todo ese esfuerzo desinteresado, vocacional y de alto rendimiento que muestra a diario el colectivo arbitral. Ella es Paula Remírez, árbitra más destacada del 2019 por su veintena de competiciones internacionales de taekwondo en las que ha participado y su actual posición dentro del top 50 mundial con opciones de estar también en Tokio. Vamos a conocerla. Vamos allá. Bueno, este galardón al final yo creo que supone un poco el reconocimiento, ¿no?, a todos los años de carrera. Bueno, pues ahora estoy en un punto que estoy un poco a las puertas de poder ir a unos juegos, representando a España y por supuesto representando a Navarra en lo que conlleva el arbitraje. Soy una privilegiada, no solo como mujer, sino también como deporte minoritario. Porque el taekwondo al final somos muy poquitas licencias y que haya sido reconocido un deporte con poca gente y bueno, pues esa participación femenina, pues todavía para mí tiene como un doble mérito, ¿no? Es un doble reconocimiento. Paula Remírez. Orain beste emakume bat, otra mujer que se ha ganado a pulso una posición propia y reconocida en el ciclismo de élite. Es Josune Murillo. Ha sido la entrenadora de varios ciclistas profesionales, entre ellos Richard Carapaz, vencedor del Giro de Italia 2019, y ha formado parte del equipo técnico del Movistar Team. En la actualidad es la preparadora física de los ciclistas del recientemente creado equipo profesional Kern Pharma. Conozcamos de cerca la historia de la mejor técnica navarra de 2019. Una alegría, ¿no? Porque al final, pues bueno, ya llevo años trabajando de preparadora física y bueno, aparte de las alegrías que me puedan dar los deportistas, pues bueno, un pequeño reconocimiento tampoco viene mal. Intentamos abrir camino, ¿no? Y cambiar las cosas, ¿no? Y que los deportistas ya ellos mismos demuestran esa confianza, entonces pues decir que da igual que te entrene un hombre o una mujer, que al final lo importante es el trabajo, ¿no? ¡Qué maravilla! ¿Os habéis fijado que siempre en todas las imágenes estaba sonriendo? Sonriendo, qué felicidad. ¡Qué grande! Sí. Y nuestro siguiente galardonado viene en meteórico ascenso y nos está ofreciendo un duelo fraternal para la historia. Manu Quejera es el mejor deportista individual del 2019 por su récord de España absoluto en el Encuentro Internacional de Aluche en mayo y su título de campeón de España en agosto. Al joven jabalinista navarro solo podíamos grabarle en su segunda casa, el Estadio de la Rabide. La verdad que es un galardón un tanto inesperado. Sí que es verdad que sí que he realizado un año muy bueno, pero la verdad que supone un impulso más para los entrenamientos y las competiciones del año que viene. Y también es una forma de promocionar un poco lo que es el atletismo y sobre todo la jabalina.
padre, bueno, ya también ha tenido una vida deportiva plena y eso, y al final, pues, ver que su hijo, ¿no?, se ha elegido un año el mejor deportista navarro, pues es un orgullo para él. Me siento muy orgulloso y muy honrado de, bueno, pues de estar en esta comunidad y que te reconozcan todo el trabajo que has hecho durante un año. Manu Quijera. También hacer una advertencia a todos los que viváis por la Rabide. Cuidado que este chico se sale, ¿de acuerdo? Os lo digo, de verdad, sí. Y como colofón a estos galardones nos toca conocer el secreto de un 2019 y una carrera deportiva llena de éxitos como la de Amaia Osaba. El pasado año se colgó 2 medallas de bronce en grandes citas internacionales de piragüismo, como fueron el Campeonato de Europa de Maratón y los Juegos del Mediterráneo, siendo con 44 años la participante más veterana en ambos eventos. Además, se ha proclamado de nuevo campeona en el descenso internacional del río Sella. En el mes de febrero, el Comité Olímpico Español le otorgó la medalla de plata y el Consejo Superior de Deportes le ha propuesto para su ingreso en la Real Orden al Mérito Deportivo. Veamos a la incombustible y campeona Amaia Osaba. Estoy contenta y muy agradecida por este galardón. Uno de los hándicaps que tiene el deporte femenino es pues, la retirada temprana. Entonces yo creo que es un tema un poquito más social que otra cosa y que la mujer podemos seguir practicando piragüismo durante muchos años y, como se ve, a muy alto nivel, y si no, al nivel que cada uno considere que tiene que practicarlo. Pero bueno, el deporte es bueno para todas las personas. Yo creo que estos galardones para un deporte como el mío hace que mucha gente vea que tenemos piragüismo en Navarra y que está al alcance de todas las personas. Amaia Osaba. Qué grandes. Será la alimentación, ¿no? Será muy algo. grandes, muy grandes. Sí. Vamos a recibir ahora a la consejera de Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola, que celebrará con nosotros esta jornada de reconocimiento al deporte navarro y va a hacer entrega de estos galardones. Por favor, Rebeca. Señora consejera. Muchas gracias. Y vamos con la mujer navarra protagonista también en el deporte internacional por méritos propios, y lo podemos aplaudir como se merece, recibiendo a la mejor árbitra de 2019, Paula Remírez. Ahí. Es una maravilla. Seguir Muchas aplaudiendo, gracias. que seguir un poquito más, que ahora está bajando. ¡Fuerte el aplauso! Y momento ahora para entregar el galardón a otros agentes siempre detrás de los éxitos individuales y colectivos. En concreto, a Josune Murillo, mejor técnica navarra del 2019. Fuerte aplauso para esta referente del ciclismo internacional. ¡Josune! Josune Murillo. ¡Esa sonrisa! No, para. Y en el deporte masculino individual, el pequeño de los Quijera ha protagonizado casi todas las portadas. Manu Quijera es el deportista navarro más destacado de 2019. ¡Chalo Belobat!
Manu. Espera un momento que le vamos a preguntar, porque esto ha sido, el 2019 ha sido espectacular. ¿Algún tipo de alimentación? ¿Te has enamorado? ¿Qué ha pasado? La vida, no. La vida. Básicamente, no. La vida, ya lo sabéis, ¿eh? Mucha vida, ¿vale? Eso es, hombre. ¿Y qué? ¿De aquí en adelante, en el verano? Pues hombre, esos aros olímpicos están jugosos. O sea, ¿Sí? ¿Puede ser que sí? Se puede, es un objetivo que yo creo que, pues, que yo tengo en el punto de mira y yo creo que, bueno, que las opciones son reales. ¡Fortísimo el aplauso! ¡Las opciones son reales! Es que ricasco, Manu. No te vayas todavía, espérate. No te vayas. No te vayas todavía. Ayúdanos, Manu, ayúdanos. Quédate con nosotros, Manu, porque nos tienes que ayudar a recibir como se merece al galardón de la mejor deportista femenina individual 2019, porque Amaia Osaba tiene mucho que celebrar. Txalo bero bat, palista nafarrarentzat. Amaia. Luego ponte con ellas en la foto también. Amaya, espera un momento. Amaya, muchísimas felicidades, lo primero. Y además de celebrar este galardón, efectivamente, ¿cuál ha sido para ti tu mayor éxito? Bueno, no sé, igual llegar hasta aquí, ¿no? Yo creo que quitarme un poco de la cabeza que el deporte tiene una fecha de caducidad, que con mi edad se puede seguir practicando deporte al nivel que estoy yo y si no es a mi nivel, a cualquier otro nivel. Y sobre todo que las mujeres podemos seguir pues relacionándonos en el deporte y que, bueno, que es muy saludable y muy recomendable. Yo creo que puede ser eso el mayor éxito. Y esperemos que para muchísimos años, Amaya. Muchas gracias. Un fuerte aplauso. Es que ricasco, Amaya, Manu, gracias por vuestro esfuerzo y éxitos que se traducen en una serie de valores importantísimos en nuestra sociedad como referentes y exponentes que sois del deporte navarro a nivel internacional. Y momento ahora para que la consejera de Cultura y Deporte del Gobierno de Navarra dirija a todos los agentes deportivos de nuestra comunidad un afectuoso mensaje. Buenas tardes, arratsaldeón, consejeros, consejeras del Gobierno de Navarra, delegado del Gobierno, resto de autoridades, deportistas, equipos técnicos, equipos directivos. Bienvenidos, bienvenidas y muchas gracias por estar aquí. Eskerrik asko etortagatik. Me van a permitir que comience esta intervención agradeciendo en nombre del Gobierno todas las muestras de cariño y ánimo a nuestra presidenta, que lamentablemente no ha podido acompañarnos esta tarde en esta gala, como era su deseo. Desde aquí le enviamos a ella y su familia un sentido abrazo. La presidenta Chivite siempre se ha mostrado cercana e implicada con el deporte en nuestra comunidad y en su nombre quiero haceros llegar su felicitación para todas las personas y entidades premiadas. Como consejera de Cultura y Deporte estoy muy satisfecha al comprobar cómo estos premios han dado una mayor visibilidad a la implicación de las mujeres en el deporte y no solo en el terreno de la competición. Las que hoy habéis recogido algunos de los galardones sois excelentes ejemplos de que el deporte femenino va en auge y haciéndose un hueco en facetas que hasta ahora estaban mayoritariamente ocupadas por hombres. Muchas felicidades a todas y también a las personas que hacéis posible, como el Instituto Navarro del Deporte y a la Fundación Miguel Indurain. No me cansaré de repetir que la igualdad, la superación de las brechas y de los techos de cristal es cosa de todos y de todas, sin excepción. La igualdad no puede construirse en contra de nadie, es un trabajo en equipo. Los premios han evidenciado que avanzamos en campos en los que más pueden progresar las mujeres, en los cargos técnicos y directivos. Por eso, felicidades, Orionak, Josune,
Eres la primera galardonada de una lista a la que sin duda seguirán muchas más. Talento y esfuerzo no nos faltan, afortunadamente. Este año se estrenaba una nueva categoría en estos premios y Paula pone su nombre en ella. La siempre complicada labor del colectivo arbitral y de jueces y juezas merecía un reconocimiento por nuestra parte y la galardonada refleja la calidad deportiva y humana que debe acompañar su labor. 2019 se recordará por la generalización de la sensibilidad hacia el deporte inclusivo. Los merecidos reconocimientos al Club Ibili Kirolak y al proyecto Con otra mirada del Club Deportivo La Reina son ejemplos claros de que el deporte es un aliado para superar barreras físicas y psicológicas. Al respecto, merece la pena destacar el plan de valores desarrollado por el Instituto Navarro del Deporte. En la vida como en el deporte, un lema ya clásico que abarca todo lo que nos enseña la práctica deportiva: superación, juego limpio, igualdad, respeto, compañerismo, vida sana. Porque recordad que sois un ejemplo para los más jóvenes, vuestra forma de ganar, pero también de perder, de tratar a vuestros contrincantes, a los árbitros, a las aficiones rivales, a las propias, a los medios de comunicación y a todas las personas que os rodean, porque sois imitados por miles de chavales que algún día estarán en vuestro lugar. Contribuid a que el deporte sea una herramienta de cohesión social más allá de ideologías, capacidades económicas y sensibilidades. También quiero felicitar a las federaciones y clubes deportivos que son las herramientas que hacen posible la práctica, en especial a la Federación Navarra de Balonmano y de Baloncesto, que han sido reconocidas como mejor federación y proyecto innovador. Son reflejo de esa cultura asociacionista modélica que sigue caracterizando a Navarra dentro y fuera de nuestras fronteras. Gracias por todos los desvelos para cuadrar presupuestos, por hacer más con menos, por los madrugones, por los sinsabores que son propios de cualquier servicio público. Hoy también es un día para acordarnos de este trabajo callado en segundo plano que es imprescindible para que otros brillen. Andrés, Pablo, que de alguna manera representáis al resto de presidentes y presidentas de federaciones, muchas gracias, eskerrik asko. El deporte es tan plural como la sociedad, y aunque la mayoría opta por las opciones más conocidas, las disciplinas minoritarias tienen su público. Los reconocimientos al Club Navarro de Esgrima y al Lagunac de Gimnasia Rítmica son merecidos y necesarios. Como necesarios e imprescindibles son también los patrocinadores. El reconocimiento a algunos, como Amaya Sport, sirve para premiar una fidelidad contrastada que ha permitido a generaciones de deportistas empezar y llegar a la élite y mantenerse en ella. En el Gobierno de Navarra somos conscientes y, además de dedicar recursos económicos al deporte, también nos acordamos de las empresas que quieren apoyarlo. De ahí el 30% de desgravación en general, que llega hasta un 40% en el caso del deporte femenino. La promoción de la práctica deportiva depende también de las entidades públicas locales que sustentan el deporte de base, el más pegado a la ciudadanía. La indiscutible relación de deporte y salud es una realidad cada vez más presente en la sociedad, como así lo entiende el Ayuntamiento de Tudela y su programa para convertirse en una ciudad saludable. El proyecto Suma Pasos Tudela, para minimizar los efectos del sedentarismo en la población, es un buen camino para enfrentarnos a una de las epidemias de nuestro tiempo. No me quiero olvidar tampoco del proyecto de arbitraje participativo que trata de poner en valor el imprescindible trabajo de jueces a través de la implicación de los propios jugadores y de sus familias. Dotarnos de unas normas comunes, reconocidas y respetadas por todos y todas resulta fundamental. Sorionak, felicidades, Amaya, y gracias por enseñarnos que cuando una se dedica a lo que le gusta, siempre se puede hacer mejor. Eres un ejemplo de superación y constancia. Gracias también a Manu por su esfuerzo, que se ha traducido en un récord en España. Tienes toda una carrera por delante que esperemos que esté jalonada de muchos más éxitos. En definitiva, alegrémonos de que 2019 fue un gran año para el deporte navarro. Éxitos que se ven reflejados en esta gala con estos premios, aunque por suerte podemos decir que han sido muchos más en forma de ascensos deportivos, medallas y organizaciones de campeonatos que nos demuestran que el deporte navarro es reflejo de una sociedad viva, emprendedora, luchadora y muy consciente de que las cosas que le unen son muchas más que las que le separan. Esperemos que 2020 sea también un año fructífero para el deporte navarro. Estamos a las puertas de unos Juegos Olímpicos y Paralímpicos en Tokio, en verano. Desde el Gobierno queremos lanzar un mensaje de ánimo y aliento
para que los deportistas y las deportistas que se están jugando una plaza en estos meses la consigan y puedan ver recompensado todo el esfuerzo de años por estar en la cita deportiva más importante del mundo. Felicidades, sorionak a todas y a todos, por contribuir a que también en el deporte Navarra sea una sociedad tan plural como cohesionada, consciente tanto de sus éxitos como de sus carencias, que sabe mirar al futuro, muy consciente de que se construye día a día, de que es cosa de todos. Nuestros esfuerzos de hoy serán los éxitos de todos mañana. Hasta el año que viene, eskerrik asko, muchas gracias. Mila esker. Espera, Rebeca, no te marches. No te vayas todavía. No te vayas todavía. Mila esker, Rebeca. Porque ahora vamos a pedir a todos los galardonadas, a todas los galardonados, viceversa, y a todos los que han colaborado con nosotros para repartir los galardones, las autoridades políticas y las deportivas. No os olvidéis, Miren León y Mari La Cruz. Subid, por favor, al escenario. Ir subiendo todos. Porque vamos a hacer una foto para el recuerdo. Una foto vamos a de recibir familia. con un fuerte aplauso a todos y todas las galardonadas. Ahí están el Club Navarro de Esgrima, el equipo de gimnasia rítmica femenino Lagunac, Ibili Kirolak, Ayuntamiento de Tudela, Amaya Sport, Federación Navarra de Baloncesto, Campo de Deportes La Reina. Colocaos, subíos, deportistas. Es un escalón medio, podéis conseguirlo. Vamos allá. Repartíos un poco por el espacio. Mira, por aquí hay más espacio. Ahí. Mira, Paula. Que hemos comprado una cámara buena. Un poquito más para allí, por favor. Ahí. Ahí estáis. Guapísimos. Qué fotaza, Sí, Sergio? Sí. Sonrientes. Fuerte el aplauso para todos y todas ellas. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a retirarnos porque ahora viene otro plato también fuerte. Hemos estado con el rock and roll, ¿O te quieres quedar a cantar alguna cosa? ¿No? Yo le veía que se quedaba. Digo, igual ha preparado un tema. Bueno, vamos a terminar por todo lo alto, como lo hemos empezado. Bueno, todavía no nos estamos despidiendo, todavía no hemos terminado. Espera, pero ¿viene Rosalía? Ya se me ha dormido otra vez. ¿Rosalía viene o no? Que no viene. Javier, que no viene. No viene Rosalía, No viene. quizá el año que viene, pero este año tenemos un grupazo. Sí. Tenemos un grupazo que ya lo habéis visto al comenzar la gala y volvemos a estar con ellos, con Tribu Obembe. ¡Fuerte el aplauso! Un par de cositas quería decir del deporte. ¿Qué pasa con el squash ahora? ¿Nadie juega al squash ahora o qué? Es el apestado de los deportes ahí en un cubículo encerrados, que se crean humedades ahí. Todo el mundo ahí ya. Dos cositas. Luego otra cosa sobre la clásica frase, no hay rival pequeño. Sí, hay rival pequeño. Yo soy pequeño, enjuto. Soy de familia pequeña. Ayer mi mujer me dijo, ¿cuándo vamos a recoger el Belén? Y yo le dije, son mis padres. Bueno, nosotros somos el equipo de tiro con arco de la tribu Obembe. En el último campeonato quedamos en libertad con cargos. Y lo de no subestimar al contrario es muy importante. Muchachos, muchachas, no hay rival pequeño, efectivamente. En el último campeonato de tiro con arco apareció por la tribu un ser verticalmente limitado, pequeño, pequeñico, pero era muy jovial, jacarandoso, un ser... Oh, me he oído de repente así como de lado, muy salado, muy salado. El muchacho se llamaba Brian Adams. Brian May. No, Brian May no era. Se llamaba Brian Adams, pero todos le conocían como Brian el Gnomo.
Soy un lobo y aquí en el bosque soy feliz. Bajo un árbol vivo yo, junto a su raíz. Soy un lobo y simplemente con mirar todo lo que piensas tú podré adivinar. Soy 7 veces más fuerte que tú, muy veloz y siempre estoy de buen humor. Soy Brian el gnomo y simplemente con mirar todo lo que piensas tú podré adivinar, yeah. Siempre trato de evitar a los trolls y a las mofetas. Ten cuidado al pisar. Si es que estás cogiendo setas, no cometas una barbaridad. Robas setas, harías una barbaridad. Soy Brian el gnomo y simplemente con mirar todo lo que piensas tú para adivinar, yeah. Siempre trato de evitar a los trolls y a las mofetas. Ten cuidado al pisar. Si es que estás cogiendo setas, no cometas una barbaridad. Oh yeah, harías una barbaridad. Evitando a los enemigos, voy corriendo de aquí para allá. Siempre con mi gorro y con mi gorro, forever. Soy un lobo, el más anciano del lugar. Uso hierbas que yo sé que pueden curar. Soy un lobo, muy diminuto y bonachón. Si me quieres conocer con mucha atención, soy 7 veces más fuerte que tú, muy veloz y siempre estoy de buen humor. Soy 7 veces más fuerte que tú, muy veloz y siempre estoy de buen humor. Summer on 69. Oh yeah. Brian el gnomo. Bueno, ya sé que tenéis que ganas de acabar. Buenos canapeses ahí, luego, Bueno, pues esto se va a acabar muy arriba, muy arriba. La vida, como el deporte, a veces estás arriba, en la cresta de la ola. Otras veces estás, como nosotros, en la más absoluta inmundicia cultural y artística. Y bueno, ahora vamos a hacer un tema que es como el deporte.
es como una ola, como es una ola. Grabé tu nombre en mi barca, me hice por ti marinero, para cruzar los mares, surcando los deseos. Fui tan feliz en tus brazos, fui tan feliz en tu puerto, que el corazón quedó preso de tu cuerpo y de tu piel. Como una ola, tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuerza desmedida. Sentí en tus labios, mis labios de amapola, como una ola, y me quedé prendido en tu tormenta. Perdí el timón sin darme apenas cuenta, como una ola. Tu amor creció como una ola. Bajé del cielo una estrella en el hueco de mis manos y la prendí a tu pelo cuando te dije te amo. Pero al mirarte a los ojos vi una luz de desencanto, me avergoncé de mi estrella y llorando me dormí. Como una ola, tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuego y de caricias. Sentí en mis labios tus labios de amapola, como una ola, y me escapé contigo mar adentro, sin escuchar las voces en el viento. Como una ola, se fue tu amor, como una ola. Contigo mar adentro, sin escuchar las voces en el viento. Como una ola, se fue tu amor, como una ola. Y me escapé contigo mar adentro, sin escuchar las voces en el viento. Como una ola, se fue tu amor. Como una ola. Tribu, Bembe, Chori, compañía. Como una ola. Y además todo recogidito. Todo muy recogido. prácticos. Bueno, vamos a recoger aquí esto. Bueno, qué ricasco. Muchísimas gracias. Ahora sí, ha llegado el final. Bai, bihotz, eskerrik asko guztioi. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber participado en esta fiesta del deporte navarro. Queremos agradecer de manera especial a la asociación Asbona, la Asociación de Voluntarios y Voluntarias de Navarra, que ha estado trabajando desde toda esta tarde para que todo salga como ha salido de bien. Gracias, equipo. Muchísimas gracias. Y ahora, juevincho. Qué ganas, ¿eh? Es así. Entonces ahora lo que nos queda es el aperitivo en el exterior para que todos y todas podamos compartir los éxitos de nuestro deporte con buenos productos
de nuestra tierra. Y recordar que podremos sacarnos también una foto con nuestros deportistas en el fotocall de la Fundación Miguel Indurain Fundazioa. Buenas noches, Gabón. Gabón guztioi, agur!